Hola, en esta oportunidad vamos a estar viendo qué es una primary key y qué es una foreign key. Bien, con un ejemplo bien claro, cuándo yo tengo que separar las tablas, porque por ahí no queda muy bien claro cuándo las tengo que separar. Existen las normalizaciones, obviamente, las normas, las formas normales, que me ayudan a diseñar una base de datos. Ahora, hay cosas que visualmente yo mirándolas ya me doy cuenta cuándo tengo que armar una tabla separada o cuándo el dato tiene que estar dentro de la misma tabla. Vamos con un ejemplo bien básico y bien claro que se van a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando. Lo primero de todo, yo tengo esta tabla, la hice en Excel, pero solamente por un tema visual, ¿sí? Para que ustedes vean a qué hago referencia. Yo necesito crear una tabla, que la tabla se llama usuarios. La tabla que se llama usuarios, si yo me fijo, tiene un campo que es el rol de cada persona. O sea, recuerden que la tabla tiene su nombre, ¿sí? Que está acá, que se llama usuarios, que va con S, siempre le hablamos de que va en plural. Después tiene diferentes campos, y tiene, en este caso en particular, necesito para cada uno de los usuarios que tengo creado, tengo 4 usuarios creados, tienen de qué tipo es. Este es administrador y este es de tipo usuario final. Bien, tengo 2 administradores y 2 usuarios finales. Ahora, ¿qué dato es el de la tabla de cada fila? Cada fila, ¿qué dato es único? O sea, me paro en cada fila y digo, ¿qué dato nunca, pero nunca en la vida se va a cambiar? El dato que nunca va a cambiar es el ID. El ID es un número que se genera al inicio y nunca más se cambia, ¿está bien? Nunca más. Entonces, el ID es lo que me hace a mí entender que eso es una clave primaria, es un número que jamás se va a cambiar. Sin embargo, a mí ustedes dirían, ¿y pero el resto por qué no se va a cambiar? Porque me pude haber equivocado. Imagínense que por ahí me equivoqué y en vez de pepe@hotmail era Gmail. Lo puedo modificar sin problemas, ¿sí? Entonces, el ID es un dato que de por sí nunca lo vas a cambiar en tu vida, jamás. Se crea y queda estándar de ahí para el resto del tiempo. Pero en cambio, todo el resto de los campos, todo el resto yo los puedo cambiar sin problema. Yo podría cambiar la contraseña mía, sí, no habría problema, y también podría cambiar el usuario, porque el usuario por ahí me confundí, está mal escrito, ¿está bien? No es Pepe, es Pepe1, lo quiero cambiar. O me equivoqué, esta persona no es administradora, sino que es usuario. ¿Qué es la primary key? En general, se la denomina por un número, en forma numérica, por un tema interna de base de datos que conviene, se llama primary de primaria, primary key de llave, ¿sí? Llave primaria o clave primaria en español, ¿sí? Clave primaria. Recuerden esto, es un número que nunca cambia, ¿está bien? Nunca cambia, o sea, jamás. Una vez que uno lo crea y lo pone, jamás cambia, jamás. Nunca más vuelve a cambiar. Y por otra parte, es un número que nunca se repite, ¿está bien? Son las dos cosas que son súper importantes de acá. Entonces, vamos a anotarlo. Entonces, se llaman primary key, no se repite jamás, ¿está bien? No se repite nunca dentro de esta tabla. Siempre estamos hablando dentro de esta tabla, ¿está bien? Dentro de la tabla que se llama usuario. Jamás de los jamases se repiten y nunca cambian, nunca en la vida cambia, ¿está bien? Nunca cambia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo empiezo a analizar nuevamente la tabla. A ver, vamos a centrarnos en este campo que tengo acá. Ese campo de por sí es una palabra que se repite, ¿sí? Ven que administrador se repite y usuario se repite. ¿Qué hubiera pasado si yo creo una nueva fila? Vamos a crear el número 5, vero@gmail.com, ¿sí? vero@gmail.com. Divino. Mi clave, vero123. ¿Bien? Genial. Le pongo usuario, pero resulta que cuando lo escribí, me equivoqué la letra, me comí una U, le puse usurio, así, me comí letras en el medio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos lo dejás libre, la persona podría llegar a la misma palabra, por un error ortográfico, escribirlo distinto. También hay un tema. Imaginémonos que la persona lo escribe bien,
Imagínense que lo escribe bien, que lo escribe usuario. Bien, pero ahora necesito, imagínense que yo no tengo 5 usuarios, ven que tengo 5 acá. Imaginen que yo tengo 50.000 usuarios creados, 50.000. Y yo a todos los usuarios, todos aquellos que digan usuario, la palabra usuario, quiero que digan ventas. ¿Sí? Le quiero cambiar el rol. ¿Cuál es el problema? Como yo lo tengo escrito acá como texto, porque esto es un texto, me implicaría uno por uno modificarlos, tachar estos, y en cada uno de estos ponerle la palabra ventas. Entonces acá es cuando a ustedes les tiene que hacer ruido. A ver, hay algo que está mal. Yo esto lo puedo normalizar. ¿Qué es normalizar? Este campo que yo tengo acá, el campo de roles, no me conviene tenerlo dentro de la tabla de usuarios. Me conviene sacarlo afuera. ¿Qué quiere decir sacarlo? Voy a crear una nueva tabla. La tabla nuevita, que va a tener 2 campos, la tabla nuevita se va a llamar roles y va a tener un rol ID, ¿bien? 1 y 2. El primero se llama usuario, el primero administrador y el siguiente se llama usuario. ¿Bien? Acabo de esta columna de acá separarla. La saco de acá porque no me conviene y la llevo a una tabla nueva. Entonces, ¿qué pongo acá? Esto desaparece. Lo que agrego acá es el rol ID. Le digo que Pepe es el ID 1 y los otros son ID 2. ¿Qué quiere decir con esto de acá? Lo vamos a poner un verdecito más claro, ¿está bien? Para que no sea tan... Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Estas tablas están relacionadas. Este campo de acá se relaciona con otra tabla, ¿bien? ¿Qué es este campo? Es un número. Dice que Pepe tiene el rol 1. El rol 1 representa al administrador. Dice que Juan tiene el rol 1, por ende también es un administrador. En cambio, las otras personas tienen el rol 2, que implica que son usuarios. Si ustedes se fijan en este caso en particular, acabamos de crear lo que se llama una foreign key, una clave foránea o una clave externa, ¿está bien? Una clave de otra tabla. ¿Cuál es la idea? Las foreign key, que las llamamos FK de foreign, ¿sí? De key, foreign key es de clave, la clave foránea hace referencia siempre, está en una tabla, ven que está en una tabla la clave, hace siempre, pero siempre, mención, referencia a una ¿qué? A una primary key de otra tabla. Esta es primary key. Esta de acá es primary key. ¿Bien? Entonces, las claves foráneas están en una tabla, en este caso es la tabla de usuarios, pero está haciendo referencia a un ID de otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Que vos tenés restricciones. Si esto es una foreign key, los números que yo pongo acá, estos numeritos, sí o sí tienen que existir en la tabla de roles. Tienen que existir acá, ¿ven? O sea, yo, Verónica, yo podría venir acá y ponerle un 3, un número 3. No, no podría ponerle un 3. ¿Por qué? Porque en esta tabla de acá me estaría faltando el 3, ¿entienden? Entonces, tenemos siempre las definiciones de qué es una primary key. Esto es una primary key, lo voy a pintar en color rojo. Esto de acá es una primary key, porque cumple con las condiciones de primero que representa una fila, ¿está bien? Representa una fila única. Este representa una fila única también. Son iguales. Son primary key. Esto es primary key. Este es primary key también, el de acá. ¿Bien? ¿Qué es entonces este de acá? Vamos a cambiarle el color. Este es una foreign key. FK. Foreign key. Esperen que voy a cambiar el color por algo más oscuro, que si no, no se va a ver. Una FK que es una foreign key. Las foreign key hacen
referencia a una primary key de otra tabla, ¿entienden? Hace mención a un número que está en otra tabla. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la foreign key? Que la foreign key acá sí se pueden repetir. Bien, si ustedes se fijan, la diferencia que uno tiene con uno y con el otro es que hay unos que podés hacerlos que se repitan y otros que no. Si ustedes miran, y con esto ya termino, las primary key nunca se repiten. No se repiten. Las primary key nunca se repiten. Sin embargo, esta que es la foreign key, sí se puede repetir en esa tabla. Y hace referencia, no se olviden, a un ID, o sea, a una primary key de otra tabla que está al lado. Bueno, espero que esto les haya servido por lo menos para entender lo que es una primary key y una foreign key. Espero que les sirva y nos veremos en otro tutorial. Un gusto, hasta luego.